más ya en nuestro módulo 6, ¿verdad, Lisbeth? Nuestro módulo 6 de nuestro diplomado de enfermería auxilio neonatal, inserción del catéter venoso central de inserción periférica. El tema que vamos a trabajar esta tarde, esta segunda parte, porque ya ustedes han empezado el día de ayer ya con el Magíster Ciesquén y la licenciada Araceli Celada, tenemos al inicio de esta tarde parte de las ponencias que están a cargo mío en los recursos enfermeros frente a otras complicaciones posteriores de la colocación del catéter venoso central de inserción periférica, soluciones inmediatas a problemas de PIC. El tema que vamos a trabajar con ustedes esta tarde, este primer tema, el tema número 5, edema, arritmia, derrame pleural e hidrotórax y prevención. Bien, entonces vamos a hablar acerca de estas complicaciones que tenemos que nosotros conocerlas porque ciertamente cuando colocamos catéteres venosos centrales de inserción periférica, no solamente es el conocer el tipo de materiales, el tipo de catéter, a qué pacientes le vamos a colocar el catéter, cuál es el trayecto, el recorrido, la longitud, la comprobación del catéter, sino que además tenemos que estar muy relacionadas porque pueden suscitarse algunas situaciones que obviamente van a arriesgar el buen funcionamiento del catéter, arriesgando el hecho de su permanencia y tengamos que posteriormente retirarlo. Entonces, dentro de estas complicaciones tenemos algunas, ¿sí? Tenemos el edema. Este edema, que es una inflamación derivada de un compromiso circulatorio, tanto sanguíneo como linfático. Ahora, estos edemas pueden ocurrir básicamente cuando no estamos alojando adecuadamente esa punta de catéter en vena cava superior o vena cava inferior. Pero sucede que al no colocarse, sobre todo en estos miembros superiores que son de elección, podemos ocasionar síndromes compartimentales que van a ocasionar edemas muy grandes, sobre todo en el lado en donde va alojado este catéter, que suele ser en venas subclavias, en venas axilares. Cuando no están estos catéteres bien posicionados y pretendemos utilizarlos aun cuando estos catéteres no están en buena posición, por esa razón es que se indica, se prefiere, se recalca que los catéteres PIC deben ser únicamente utilizados cuando su posición es segura, es en buena posición. Eso significa que deben de estar posicionados en vena cava superior o vena cava inferior. No hay otra alternativa. Si el catéter está mal posicionado, quedó en subclavia, quedó en axilar, pero usted en el momento de la comprobación observa que hay retorno sanguíneo y eso le hace pensar que tiene cierta seguridad y cuánto me ha costado el catéter, cuánto me ha costado además destinar tiempo exclusivamente para poder colocarlo, cuánto me ha costado convencer a mi compañera de que me acompañe en el procedimiento. ¿Cuánto ha costado la gestión de la adquisición de toda la logística del catéter en sí mismo? ¿Cuánto ha costado para ver este catéter mal posicionado? Y entonces eso me hace suponer de que yo puedo utilizarlo estando en mala posición. Y he recibido muchas llamadas y muchas consultas de colegas que ya colocando sus catéteres dicen, magíster, pero mire, el catéter está en esta posición. Mire que en realidad ha costado bastante. Claro, sí ha costado mucho. Yo no dudo de eso. Yo mejor que nadie, tanto como cualquiera de las personas que sabe y entiende muy bien el tema de la colocación de un catéter venoso, sabe lo que implica la colocación del mismo y cuánto recurso se destina para precisamente colocar este catéter.
Y ciertamente ya desde lo que hemos venido observando desde el primer módulo hasta ahora, vemos que su inserción requiere ciertos pasos, requiere cierto conocimiento para asegurar que efectivamente este catéter quede bien colocado. Pero cuando no queda bien colocado y sé que he destinado tanto tiempo, recurso, etcétera, etcétera, me hace suponer erróneamente de que puedo utilizarlo como un catéter venoso profundo. Y mal, estamos hablando muy mal porque estos catéteres venosos centrales de inserción periférica están diseñados para ser trabajados cuya ubicación de la punta quede en venas centrales. Y la vena central de gran calibre será vena cava superior o vena cava inferior. Si yo estoy destinando el uso de un catéter venoso central es porque definitivamente yo, como vía periférica, no puedo utilizarla. Y no voy a poder utilizarla porque ya actualmente yo sé, después de tantos meses de preparación, yo sé que las soluciones que voy a administrar a través de este catéter son soluciones hiperosmolares, muy concentradas, soluciones vesicantes, soluciones irritantes, que tienen escalas bastante amplias de pH, que pueden ser ácidas, que pueden ser alcalinas, que estas soluciones de ninguna manera van a ser administradas a través de una vía periférica. Entonces, por ahí ya parte mi idea de cómo va a ser el uso de este catéter. Si yo no voy a poder administrar nutriciones parenterales hiperosmolares a través de una vía periférica, ¿qué me hace suponer que colocado o mal posicionado un catéter venoso central de inserción periférica que ha quedado en axila, que ha quedado en subclavia, pueda ser utilizado con este tipo de soluciones? Las venas, aun cuando sean axilares o subclavias y que tienen ciertamente un tamaño, un diámetro más grande que las venas periféricas, no están preparadas estructuralmente para recibir soluciones de esta característica. Las soluciones más grandes, más concentradas de estas características que estoy mencionando solamente podrán ser administradas a través de venas de gran calibre, porque estas venas sí están preparadas para soportar flujos grandes y soluciones más concentradas. No pasa lo mismo con las venas periféricas y no va a pasar lo mismo ni con estas venas axilares o subclaves. Razón por la que inclusive los catéteres venosos centrales, los CVC, no duran mucho tiempo. Tienen que ser retirados prontamente. ¿Por qué? Porque su ubicación no determina el uso de una solución que sea más concentrada. Tiene que ser esta a través de venas centrales. Entonces, error cuando pretendemos utilizar una vía que ha quedado mal posicionada, pretendiendo que por el tiempo que le he destinado, por el recurso que hemos dispuesto, yo tenga que utilizar. Entonces, de ninguna manera. Catéteres mal posicionados deben ser retirados inmediatamente porque corremos el riesgo de producir complicaciones tales como un edema y edemas muy grandes que deriven en estos síndromes compartimentales, generando volúmenes muy aparatosos que inicialmente no son observables, que aparentemente el bebé está hemodinámicamente estable. Son pacientes a los cuales de repente no movilizo mucho porque se encuentran probablemente en ventilación de alta frecuencia, y de pronto me doy con la sorpresa que en el momento en que ya lo puedo movilizar, estos pacientes tienen edemas tremendos, grandes, ¿no? En todas las zonas escapulares, llegando a derivar inclusive en la zona de las parrillas costales hasta las bases. Y estos problemas derivan en complicaciones mucho más graves que inclusive los pacientes pueden hasta fallecer
producto simplemente de haber optado por un uso inadecuado de los catéteres percutáneos. Las trombosis como inicio de edema. Ahora, ciertamente, la posición del catéter puede derivar, ¿no? Como estos síndromes compartimentales que les menciono, pueden derivar en estos edemas, pero también las trombosis. Y las trombosis, que ya sabemos que son las formaciones de coágulo en un vaso, y esto se debe básicamente a los daños endoteliales. Recordemos nuestras primeras clases, donde hablábamos acerca de la estructura del vaso sanguíneo, y dentro de la capa íntima, cuando ésta se lastima producto de una mala inserción, se moviliza una serie de factores de coagulación para poder luego formar estos tapones de fibrina, y que de no realizar una adecuada inserción en esta ocasión, y vamos nosotros a tratar de insertar en una primera, en una segunda, en una tercera, entonces ya estamos acumulando más tapones de fibrina a lo largo del trayecto vascular. Y es un riesgo porque ciertamente estas se van a ir movilizando conforme luego vayamos pasando nuestro catéter, movilizándolo. Y no solamente eso, si usamos mal además también el catéter durante la técnica de inserción en la comprobación y haciendo el lavado como corresponde, que seguramente de eso debe haber hablado muy ampliamente la magistra Lina Casquero en el momento de la inserción para la técnica push-stop-push, para hacer la limpieza del catéter. Seguramente si no hacemos esta técnica, lo que vamos a ocasionar es que en el momento que hacemos la verificación, ya se esté impregnando de componentes o de elementos sanguíneos en todas las paredes internas del catéter. Y si no he realizado esta técnica de push, stop, push para limpiar correctamente el catéter, y yo creo que solamente pasándolo y aspirando y volviendo a limpiar y volviendo a aspirar, porque no tengo seguridad ni confianza del procedimiento que estoy realizando, yo considero que esa es la mejor manera de hacerlo. No tomo la precaución de realizar la técnica como debe de ser, haciendo una limpieza adecuada del interior de la luz interna del catéter, produciendo la formación de vainas de fibrina que van a ocasionar no solamente la formación de trombos o liberación de los mismos, sino que van a limitar el correcto funcionamiento del catéter, haciendo que disminuyendo la luz interna del catéter, disminuyendo la posibilidad de ingreso de mayores cantidades de flujo, disminuyéndolo, acortándolo, y ya las bombas de perfusión, las bombas infusoras me van a ir indicando, me van a ir sonando, me van a ir señalando que este catéter no está funcionando como debe ser, porque algo hay. No le presté atención, ¿sí? No le presté atención, y probablemente ya estemos frente a la formación de trombos importantes que puedan obstruir no solamente la parte parcial de la punta del catéter, sino todo el catéter en su parte más distal. Entonces, vean ustedes, ¿no? Estas injurias provocadas vascularmente por el ingreso de un catéter, el deslizamiento o la formación formación de ciertos factores de coagulación que van a irse a la zona donde generalmente se produce la lesión. Y en el momento en que se produce esta injuria vascular, se movilizan una serie de factores de coagulación generando estos tapones de fibrina, ¿sí? Que idealmente, ¿no? En una situación normal, donde no tenemos esta presencia de catéteres, pues su formación se va luego a completar y se va a liberar de manera natural. Pero si lo que estamos ocasionando es
que en un primer intento, en un segundo intento, no se puede, estamos generando más lesiones y son observables además porque luego vemos zonas en el paciente multipuncionadas, generando inclusive cambios de coloración en todas las zonas que ya hemos punzado. Eso significa que tenemos mucho más zonas lastimadas y cuando finalmente logramos insertar el catéter estamos movilizando todos estos tapones de fibrina, ¿no? Con las posibles complicaciones posteriores que éstas puedan ocasionar. Entonces la trombosis es la formación de un coágulo en un vaso y esto se debe básicamente al daño que se produce a nivel de la túnica más íntima en toda la estructura endotelial durante la inserción o por una punta de catéter que está mal ubicada que va a lesionar precisamente esta zona íntima. Cuando se encuentra en la punta del catéter esta formación, ¿no?, de la vaina de fibrina, puede ocasionar una oclusión de tipo parcial o total. Va a depender de cuánto de la luz interna del catéter está ocasionando esta oclusión. Entonces, si tenemos que la oclusión es parcial, ya la bomba de infusión le está señalando que hay un aumento de presión. Si tenemos los flujos máximos, ¿no? Tenemos 32, 35 mililitros por hora en el catéter y yo estoy intentando pasarle esa cantidad, pero finalmente la bomba empieza a sonar porque hay mayor presión, significa que algo está pasando con el trayecto del catéter. Si yo veo que no hay ningún tipo de oclusión durante el bucle de la fijación, si el paciente está en posición fisiológica, si la posición del brazo está bien extendido, no hay flexión, el catéter además ha sido colocado en una posición óptima, probablemente lo que tengamos es estas oclusiones parciales producto de la presencia de coágulos de fibrina que ya están ocasionando una limitante en el trabajo del catéter. Y recuerde que si trabajamos con catéter doble lumen, de 2 French de doble lumen, en realidad podríamos utilizar tranquilamente el otro de contar con una oclusión completa en uno de ellos. Sin embargo, una oclusión o una obstrucción significa que hubo un mal trabajo de enfermería, hubo un mal cuidado. Desde el momento en que ese catéter se insertó hasta el momento en el que estamos nosotros dándole el cuidado, verificando, haciendo el cuidado diario de este catéter. Por lo tanto, yo tengo que observar cómo es el funcionamiento, de preferencia, hacerlo de la mejor manera. Con la técnica push, stop, push, yo voy a liberar toda esta zona de cualquier elemento sanguíneo que pueda pegarse a través de la luz interna del catéter y facilitando el trabajo normal de los catéteres. Entonces vean ustedes, tenemos nosotros aquí un catéter de 2 French de doble lumen y importante que ustedes se acuerden que cada uno de estos lúmenes trabajan de manera indistinta. La mezcla de los medicamentos se realiza solo en la punta del catéter y cuando estamos nosotros con la punta bien ubicada, vena cava superior o vena cava inferior. Ninguna mezcla se realiza o se efectúa en el trayecto del catéter a menos que estemos utilizando un catéter y pasando varios medicamentos a la vez, que ha sucedido el caso, producto de que no tenemos otra alternativa para poder pasar por el compromiso, por la patología del paciente, por el grado de dificultad, por el grado en el que el niño se encuentra, ¿no?, de su patología, que puede ser cardíaca, renal, cardiovascular, es decir, nefrológica, hepática, gastrointestinal, puede ser un paciente que viene de sala de operaciones, es decir, podemos tener muchas situaciones, ¿sí?, en las que vamos a utilizar el catéter epicutáneo y que probablemente hayamos decidido utilizar únicamente un solo catéter, porque inicialmente
habíamos evaluado esa posibilidad sin ningún problema, pasando a través de uno de los lúmenes, nutrición parenteral y lípidos, y utilizando el segundo lumen para la administración de otros medicamentos. Pero cuando vamos ya observando que hay mayor dificultad en la evolución del niño por el tipo de patología que tenemos enfrente, vemos que ya hay mayor compromiso. Entonces, estos mayores compromisos en la evolución del niño ocasiona un mayor uso de más elementos en el tratamiento. Entonces ya no solamente requerirá nutrición parenteral, lípidos, probablemente requiera inotrópicos, vasoactivos, de repente sedación, de repente va a requerir una solución alcalina. Es decir, podemos ir añadiendo varios elementos y tenemos que conocer muy bien el funcionamiento del catéter para saber cuáles elementos son compatibles o no. Si no son compatibles, entonces utilizaré el segundo lumen. Si son compatibles, pero además tengo la necesidad, el requerimiento de utilizarlo porque hay una gran cantidad de otros tratamientos que tengan que merecer ser utilizados a través de una vía central, pero además el catéter está bien colocado, bien posicionado, entonces tendré esta alternativa que no es la más ideal, ¿sí? Porque lo ideal es que la nutrición parenteral con el lípido no tenga que estar manipulada por absolutamente nada. Pero sí tenemos esta posibilidad y sabemos que vamos a utilizar todas nuestras medidas de bioseguridad de manera correcta, es posible utilizar esta alternativa que lo hemos utilizado en algún momento y hemos hecho una banderilla o una escalerilla empatando llaves de doble, triple vía con la finalidad de poder añadir soluciones que son compatibles a la nutrición parenteral. Siempre que éstas estén bien, sean compatibles y además el catéter esté bien colocado, porque de no estar bien colocado vamos a producir mayor problema, mayor compromiso. Cuando se trata de una trombosis oclusiva que es extensa, el paciente puede producir alguna de estas situaciones. Edema, en donde es muy observable porque se observa que todo el trayecto de donde se encuentra ubicado el catéter está mucho más, de más volumen en comparación con la parte contralateral o con la parte contraria o con el miembro, ¿no? Siguiente. Entonces podemos presentar estas situaciones de edema, hay eritema y que puede ser observable inclusive desde el punto de inserción en todo el recorrido. Dolor, ¿no? Y el dolor el bebé no lo va a manifestar a menos que estemos con la manipulación, hagamos manipulación de la zona y vamos a observar ya mueca de dolor, que son muy características. Vamos a observar la formación de estos trombos de acuerdo a la triada de Virchow, ¿no? Que fue un cirujano, si no mal recuerdo, que ya menciona cuáles son los motivos por los cuales se produce estos trombos y que pueden deberse bajo tres circunstancias. Puede ser básicamente por el flujo sanguíneo, por el tipo de flujo, por el tipo de lesión que está ocasionando o por el grado de hipercoagulabilidad. Si estamos hablando de la lesión endotelial, entonces tiene que ver mucho esta formación de trombo por la inserción del catéter. Estamos lesionando la pared interna del acceso vascular, produciendo o hay un riesgo bastante más alto de producir estos trombos. Si es por éstasis, ¿no? Entonces tiene que ver básicamente con la presencia del catéter, con los tipos de fármacos que están administrando a través del mismo, que pueden ser fármacos que son mucho más vesicantes, mucho más irritantes, ¿no? O son más viscosos. La falta de movimiento del miembro. Sí, además también hay una situación de hipercoagulabilidad, que esto tiene que ver básicamente con el tipo de solución, ¿no? Que se está administrando, el tipo de sangre que tiene el bebé, que además se va a ver afectado por la presencia de
sepsis, de neoplasia, si hay una inflamación. Estas situaciones son bastante frecuentes en la formación de trombos. ¿Cómo es que vamos a prevenir? Lo ideal es que tengamos nosotros primero que realizar una correcta evaluación del paciente al que le vamos a colocar el catéter percutáneo. ¿Es un paciente prematuro? ¿De qué característica es su prematuridad? ¿Cuántas semanas de edad gestacional? ¿Cuánto peso? ¿O es un paciente a término? ¿O es un paciente de repente que es prematuro, pero que es un prematuro tardío y que requiere de repente sí la colocación de un catéter de 2 French? Pero si es un prematuro demasiado extremo, probablemente un catéter de 2 French me va a quedar bastante justo, va a ir pasando muy al ras, ¿no? Entonces, yo no quiero eso, yo necesito que el catéter pase con absoluta libertad. Y este catéter debe tener una dimensión adecuada. Tómese en cuenta que el tamaño o el calibre de las venas que ocupa el de 0.3 milímetros a 1 milímetro, ¿no? Es un diámetro bastante pequeño. Entonces, el catéter debe ocupar la tercera parte de la luz interna del trayecto de la vena. Eso equivale a decir que un paciente extremo prematuro o que tenga menos de 1000 gramos, necesariamente se le tenga que colocar un catéter de 1 French. No hay otra alternativa. No, mire, magíster, ese bebé está en condiciones de que se le ponga porque tiene venas muy bonitas y se ve que le va a pasar un catéter de 2 French. Pues yo les aseguro de que estamos haciendo una muy mala elección, porque estos pacientes muy pequeños pasa muy ajustado el catéter. Muy ajustado. Y es posible que sí ingrese un catéter en un paciente que tiene 1 kilo, 1,2 kilos, ¿no? Pero pasa muy justo. Entonces necesitamos hacer una selección más ideal. Catéteres de 1 French exclusivamente para pacientes menores de 1 kilo. Pacientes que tienen más... Yo toda la mañana ya avanzando. Yo toda la mañana me hubieran llamado. A ver, por favor, si apagan sus micrófonos. Gracias. Pacientes que tienen más de 1 kilo, entonces está contemplado el uso de catéteres de 2 French. Toda vez que estos catéteres en el trayecto de la vena están ocupando la tercera parte de la luz interna del trayecto venoso. Entonces, de esa manera, yo me estoy asegurando de que vamos a pasar adecuadamente el catéter tomando las consideraciones que ya hemos analizado previamente en nuestros módulos iniciales, en donde tenemos que conocer previamente y muy bien la estructura interna de la vena. Entonces sabemos que la vena está dotada de 3 capas, la capa íntima, la capa media, la capa endotelial, pero además en el trayecto interno tenemos las famosas válvulas. Entonces puede ocurrir que durante el trayecto, durante la inserción, podamos encontrar válvulas justo en el momento de cierre, ¿no? Y tenemos que esperar, no estar insistiendo, sino ligeramente retirar y poder nuevamente seguir y continuar con el ingreso del catéter. Razón por la que durante la inserción no se estila la colocación de catéteres percutáneos rápido, sino que como usted respira, vamos a ir colocando medio centímetro. Inspiré, expiré y en cada inspiración me acordé de mi esposo, ¿no? De mi hijo. Respiro, expiro, vuelvo a colocar medio centímetro. En el siguiente respiro voy a pensar de repente, pues, ¿no? En la caricia que me dio mi esposo, vuelvo a colocar medio centímetro. Pero no es que voy a pasarlo rápidamente, me emociono con el beso que me dio mi esposo antes de salir al trabajo y entonces voy a pasarlo rápidamente, porque voy a ocasionar mayor daño endotelial. Entonces tengo que tener mucha precaución con él. Bien, ¿qué ocurre cuando el PIC lleva una vaina de fibrina o una vaina fibroblástica? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, el hecho simplemente de que ya se esté formando estas vainas de fibrina, que puede ser interna o externamente, va a ocurrir la obstrucción del catéter.
que conforme va aumentando esta vaina fibroblástica, lo que va a ocurrir es que progresivamente se vaya obstruyendo el catéter, de tal forma que va a llegar un momento en que sea una obstrucción total, definitiva, en la que ya no voy a poder utilizar ningún otro recurso para movilizarlo, porque ya un catéter obstruido significa que tenemos un componente fibroelástico bastante importante y que yo de tratar de empujar esa vaina de fibrina o ese trombo, lo que voy a ocasionar es mayor problema. Entonces, una atención previa durante la inserción y posterior a la inserción merece toda nuestra atención para evitar este tipo de situaciones. Los PIC pediátricos siempre son un poco más propensos a trabajar con este tipo de situaciones, de estas complicaciones, sobre todo los neonatales más que los pediátricos, sobre todo los neonatales, porque como son catéteres tan delgados, de luz tan pequeña, entonces tenemos estos riesgos. Pero ya está contemplado dentro de nuestro protocolo de inserción evitar estas situaciones con estas técnicas de tal manera que evitemos la formación o la impregnación de factores sanguíneos que puedan estar ocasionando estos cierres innecesarios, estas obstrucciones en la luz ¿no? y en el trabajo que realiza el catéter. Y miren ustedes que tenemos catéteres en los neonatales de un French, que es como yo en algún momento les mencionaba, es como un cabello, ¿no? Es el diámetro de un cabello. Y un catéter de 2 French, el doble. Entonces estamos hablando de catéteres que realmente tienen una luz interna muy, muy angosta. Y si no presto atención durante la inserción o posterior a ella, en su cuidado correspondiente, entonces corro más riesgo de mal utilizar el catéter y que se me obstruya con mucha facilidad. Entonces, atención al uso del catéter para evitar estas complicaciones. ¿Cómo voy a prevenir? Vamos a asegurar una correcta posición de la punta del catéter. Lo primero es que yo tenga que hacer primero una adecuada medida, que me asegure que el catéter está bien posicionado, ¿sí? Y esta posición es con la medida ideal. Hasta 2 personas previamente ya deben de haber chequeado una medida que sea la más idónea para asegurar que este catéter está bien posicionado. Obviamente, yo voy a corroborarlo si es que estoy realizándolo con una técnica ecodirigida, lo iré corroborando con el ecógrafo, pero de lo contrario, de no tenerlo, podré chequearlo con la radiografía de tórax. Pero si lo que quiero es hacerlo más inmediatamente y el paciente está monitoreado, que es lo ideal, entonces podré verificar el trazado electrocardiográfico para poder asegurar que este catéter está bien posicionado. ¿De acuerdo? Entonces, para garantizar además también la permeabilidad del catéter, yo tendré que utilizar esta famosa técnica push-stop-push. Miren cuántas veces se menciona durante todo el diplomado con la finalidad de que ustedes en el momento que realicen la inserción, lo hagan con toda la seguridad y la certeza de que de esa manera es que ustedes van a evitar complicaciones. Tenemos entonces que colocar adecuadamente y la técnica push-stop-push no significa que yo la voy a realizar cada vez, cada 5 minutos, cada 10 minutos. Basta con hacerla un par de veces y es más que suficiente. Pero no significa que yo voy a estar corroborando permanentemente si está bien ubicado. ¿Y cómo corroboro? Aspirando. Y aspiro hasta que no vea yo sangre en la jeringa de 10 centímetros, yo no estoy tranquila ni en paz. Entonces, lavo, ¿no? Lo lavé, me olvidé de la técnica y simplemente empujé una cantidad de suero y, bueno, ya estoy segura de que ya está bien puesto, entonces lo fijo. ¿Sabes qué, Rosita? Voy a verificar nuevamente que el catéter está bien posicionado. Y vuelvo a aspirar. Vuelvo nuevamente a introducir suero. Lo terminé de fijar y digo, no, pero ¿sabes qué? Yo quiero mejor nuevamente asegurarme que está perfectamente bien. Y hago comprobaciones que son innecesarias
durante todo el procedimiento, generando ya la impregnación de estos factores, de estos componentes sanguíneos dentro de la luz interna del catéter, que es completamente innecesario. Basta que usted vea el hilo de la sangre recorrer parte del catéter, inmediatamente se hace la técnica push, stop, push. Suficiente. ¿Quiere usted volverlo a comprobar por una segunda vez? Pero más que eso, no necesitamos volcarnos única y exclusivo a verificar o a comprobar si ese catéter está permeable porque no lo necesita. ¿De acuerdo? Lo que yo debo de tener mucho cuidado es en que la fijación sea lo más adecuada y evitar oclusiones que finalmente me lleven a tener que arriesgar la posición ideal de la punta del catéter. Bien. A ver, ¿qué otra cosa más es importante por aquí? Este es un recurso utilizado desde hace muchos años, ciertamente, pero en nuestro país lo tenemos utilizando desde hace aproximadamente 20 años, cuando mucho. Pero ya en otras partes del mundo se está utilizando desde hace mucho más tiempo. Y obviamente el hecho de trabajarlo con más anterioridad hace que se estudie muchísimo más, se conozca mucho más y ya vayan variando en el uso, en la innovación de nuevos productos, de nuevos tipos de catéter, de nuevos materiales, inclusive en la forma en la que nosotros vamos a introducir o vamos a verificarlo, lo que hace en que este tipo de complicaciones cada vez sean menores. La idea es que la colocación de estos catéteres curse sin ningún tipo de complicación. Eso es lo ideal. Pero ciertamente tenemos estas dificultades, estas complicaciones, porque en muchos de los casos nuestras propias colegas, nuestras compañeras desconocen el correcto uso. Y al no conocerlo, cometemos errores y estos errores son los que finalmente van a conllevar a la presencia de estas complicaciones. Bien. Si en las arritmias, que es otra complicación muy usual, estas arritmias van a ocasionarse o se presentan específicamente cuando nosotros estamos colocando el catéter o este catéter está mal posicionado. Entonces, para poder detectarlo de manera oportuna, puedo valerme del uso de mi monitor, ¿sí? Que el paciente esté muy bien monitoreado durante el procedimiento, que se observe que hay un trazado electrocardiográfico perfecto, evaluable, observable, que me permita identificar cada una de las ondas, ¿sí? Y de esa manera poder rápidamente detectar una arritmia que me esté sugiriendo que una posición del catéter no es adecuada, sino que ya no estamos en vena cava superior, sino que ya hemos pasado a la aurícula. Entonces, si yo retiro discretamente medio centímetro, 1 centímetro, y veo que la onda electrocardiográfica se recuperó, se normalizó, entonces significa que ya está en buena posición. Para eso yo tengo que confiar además en la medida. Que no pase lo que en algún momento yo escuché decir, ¿no? Vamos a medir 11 centímetros. Ok, se miden 11 centímetros. Y entonces justo yo pasaba en el momento en que estaban terminando de hacer la introducción y la colega decía, pero por si acaso, por si las moscas, métele 2 centímetros más, preferible mejor sacar que meter, ¿no? Porque siempre nos han dicho que es preferible mejor sacar que introducir, porque no se puede introducir, efectivamente, no se puede introducir, pero si la idea es que yo he hecho una adecuada medición, ¿por qué desconfío de lo que yo estoy haciendo? No puedo desconfiar de mi propio proceder. Entonces, eso me ayuda a garantizar mi expertise. Ahora, si usted midió 11 centímetros y después de la placa radiográfica me doy con la realidad de que voy a tener que retirar medio centímetro, eso es otra cosa, ¿sí? Pero más vale retirar medio centímetro producto
de una mala medición que puede ser equívoca porque de repente entre el segundo, tercer espacio, cuarto espacio intercostal no podemos detectar la zona intermamilar porque de repente el paciente es extremadamente prematuro y todavía no se pueden ver esos esbozos mamarios. Entonces, hago una medición que de repente no se acoge precisamente a lo que se requiere. Entonces se produce una inserción anómala medio centímetro más, bueno, pero medio centímetro, a tener que retirar 2, 3 centímetros, 4 centímetros, porque hemos tenido oportunidad de ver la necesidad de hacer retiros de cantidades realmente bastante grandes de catéter. Entonces significa que ese catéter ya no estaba solamente en vena cava o en aurícula, sino que pasó todo el trayecto ventricular, llegando inclusive hasta el lado de la arteria pulmonar, ¿no? Ocasionando no solamente ya arritmias simples, sino mucho más severas. Entonces tenemos que estas extrasístoles, estas arritmias, deben ser o pueden ser verificadas con la presencia de una adecuada monitorización del paciente. Entonces, la oclusión, ¿qué va a ocurrir, no? ¿Qué es lo que puede suscitarse? ¿Qué va a ocasionar, no? Estas arritmias, ¿no? Pueden presentarse producto de que el catéter sobrepasó, ¿no? La aurícula y está golpeando las paredes internas de la aurícula, logrando inclusive que las puntas del catéter puedan lastimar, lesionar la parte interna de las paredes auriculares, logrando inclusive ya no trabajar de manera adecuada porque se están obstruyendo, se están ocluyendo. ¿Qué más vamos a observar? Tenemos las taquicardias que pueden ser por encima de 160 latidos por minuto, ¿no? Ya vemos no solamente el trazado electrocardiográfico anómalo, que ya hay una onda P que está comprometida, sino que además también la frecuencia cardíaca se ve también afectada. Hay efusión pericárdica, ¿sí? Producto además de que, recuerden ustedes que en el paciente prematuro todo es inmaduro, ¿sí? El hecho de tener un corazoncito que es músculo, que aparentemente es lo suficientemente fuerte, recuerden, todo en el niño es inmaduro. Piel, ojos, riñones, corazón, todo en él es inmaduro. Razón por la que una colocación anómala y que pueda llegar a pasar o sobrepasar la vena cava superior y llegar a la aurícula puede inclusive ocasionar estas efusiones pericárdicas, que son complicaciones que, si bien es cierto no son muy continuas, podrían ocasionarse. Y es básicamente porque no se hizo una inserción confiando en la medición. Medio centímetro, bueno, ¿no? Pero inmediato. De preferencia, hay que descubrir que la posición realmente es o no corresponde a lo que se requiere para poderle dar solución inmediata a esta mala posición. A ver, creo que tengo por aquí que me gustaría compartir con ustedes este sistema que permite monitorear al paciente que está siendo colocado su catéter percutáneo, no solamente con el monitor, sino que este sistema que permite visualizar efectivamente solo la frecuencia cardíaca, tener un registro exacto el trazado electrocardiográfico. De tal forma que en la parte superior ustedes pueden observar el trazado normal. Miren cómo se dibuja la onda P, Q, R, S, ¿no? Todo el trazado electrocardiográfico perfecto, pero ya vean ustedes en la parte inferior cuando el catéter está bien posicionado, pero cuando el catéter ya se encuentra en una posición anómala, vean ustedes en la parte del trazado amarillo, vean cómo es esta gráfica. Vean ustedes la deflexión que tiene en la onda P, ¿no? Y entonces, lógicamente, el catéter ya no se encuentra en una posición adecuada. Y esto es posible realizarlo con este monitor
que mide exclusivamente el trabajo cardíaco. No contamos con esto porque la mayoría de unidades no cuenta con este tipo de recurso, porque francamente, son recursos novedosos, corresponde a una nueva tecnología que está puesta o está siendo puesta recientemente en práctica, pero contamos con nuestros monitores electrocardiográficos, entonces, ¿por qué no utilizarlo, verificarlo antes de la colocación, verificar la posición adecuada de cada uno de los electrodos, corroborar que el trazado se trace perfectamente bien en el monitor y de esa manera poder tener este recurso a la mano durante el procedimiento de inserción? Los derrames pleurales e hidrotórax no suelen ser muy frecuentes a menos que no esté bien ubicado el catéter. Si es posible que podamos encontrar ellos y se va a afectar tanto la parte de la pleura visceral como la pleura más externa, eh, siempre que tengamos este compromiso que se produce usualmente cuando hay muchas presiones positivas. Generalmente este tipo de situaciones se observa muchísimo más cuando los pacientes tienen ventilación mecánica, ¿sí? Que tienen presiones mucho más grandes y obviamente hay roturas porque se está haciendo un mal uso de las presiones. Pero podría ocurrir, ¿sí?, que se acumule en estos derrames pleurales o hidrotórax a esta acumulación de líquido entre las capas del tejido que recubre los pulmones, siempre que no haya una adecuada ubicación del catéter epicutáneo, que es lo menos usual, la verdad, pero que podría suscitarse, repito, de no encontrarse una adecuada ubicación. Bien. La perforación vascular sí es mucho más frecuente. Tomemos en cuenta las estructuras internas de nuestros accesos vasculares, cómo tenemos que cuidarlas, utilizando además no solo este recurso, este catéter venoso central de inserción periférica para ser ubicado en una vena central, sino que además también considerar el tipo de tratamiento que se va a administrar a través de ellos. No podemos, hoy ya que sabemos los beneficios, el uso, la utilidad, qué tipo de soluciones utilizar, las osmolaridades que ya las conocemos muy bien, podamos hacer una buena elección del tipo de dispositivo que nosotros vamos a insertar. Hoy ya podemos saber que esto es posible. Entonces, menos complicaciones vamos a ocasionar y menos situaciones como la de una perforación vascular que pueda producir un hidrotórax, ¿no?, puedan suscitarse. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Tenemos que hacer una buena elección, evitar en lo posible perforaciones innecesarias, ¿no?, o introducciones innecesarias que puedan ocasionar finalmente este tipo de situaciones. Y corroborar que la punta del catéter, importante, todo deriva básicamente en ello, en que la punta del catéter tiene que estar bien ubicada. Si esa punta de catéter no está bien ubicada, entonces puede suscitarse estas perforaciones, aun cuando los catéteres sean muy flexibles, muy maleables. Podemos utilizar catéteres de poliuretano, catéteres de silicona, pero si tenemos esta situación donde el paciente es muy inmaduro, extremo prematuro, que tiene fragilidad en las estructuras internas, en la capa íntima de la vena, se puede producir una perforación de esta naturaleza con un gran compromiso. Entonces, ¿qué consideraciones debemos nosotros tener? La colocación de estos catéteres venosos centrales es una maniobra que no está exenta de complicaciones y que no es solamente ella, sino que podemos encontrar muchas otras complicaciones que seguramente ya deben de haberlas mencionado o seguramente Gina en la siguiente clase lo va a mencionar también. Pero lo importante es que nosotros consideremos que el paciente que va a requerir un catéter epicutáneo lo requiere. ¿Por qué razón lo requiere? ¿Cuáles son las indicaciones? Y estar segura de a qué acceso vascular yo le voy a colocar un catéter percutáneo.
estar segura de que cuento con todos los elementos necesarios, el tiempo disponible, que no va a haber absolutamente nada externo que interrumpa mi procedimiento, pudiendo limitarlo y pudiendo ocasionar algunas complicaciones como estas que hemos visto por el apuro, porque un procedimiento realizado con apuro no termina verdaderamente nada bien. Entonces, tomarse los tiempos necesarios para poder evitar este tipo de complicaciones, para asegurar con una buena fijación, verificar que no se están generando pinzamientos, oclusiones, ¿no? Que nos lleve nuevamente a un retiro de la fijación y poder comprometer aún más la funcionalidad del catéter. En el caso de la vena yugular interna, es siempre preferible la canalización del lado derecho al ser un trayecto mucho más directo. Hay algunas instituciones, no solamente a nivel nacional, sino extranjeras, que tienen por protocolo canalizar o colocar catéteres percutáneos directamente en la vena yugular, directo. No hay otra alternativa, directamente a la vena yugular. En nuestra realidad, en nuestro país, el protocolo es colocarlo, pero podemos nosotros elegir la zona donde nosotros vamos a colocar el catéter. Puede ser el miembro superior derecho, izquierdo, miembros inferiores, yugulares, pericraneales. Hemos visto ya inicialmente todo el esquema de posibilidades respecto a las venas que son candidatas para la colocación de un catéter epicutáneo. Entonces, considerando ello, considerando el recorrido vascular, cuál es el mejor trayecto, qué diferencia hay entre una vena basílica y una cefálica, una yugular, una subclavia, entonces definitivamente vamos a hacer una mejor elección a la hora de decidir por cuál acceso vascular vamos a introducir el catéter. Bien, la prevención obviamente es importante porque de esa manera evitamos complicaciones mucho más severas. Para ello necesitamos conocer perfectamente bien la forma en cómo vamos a insertar el catéter, relacionarnos muy bien con la técnica y asegurarse que todo lo aprendido durante estos 6 módulos, pues lo hagamos de la manera como corresponde. Bien. Entonces, hasta aquí es la primera parte, señorita Lisbeth. Voy a compartir la siguiente.